Buenas tardes, alumnos de PRE. El día de hoy vamos a desarrollar el tema el periodo pre-Inca. 1. Teorías del origen de la cultura peruana. 1.1. Concepto. La cultura peruana es un largo proceso de creación que madura finalmente en las llamadas altas culturas panandinas. El problema sería más bien plantear qué influencias foráneas o similitudes tienen la cultura peruana con otras del continente. 1.2. Las teorías. Las teorías que explican o argumentan el poblamiento en nuestro territorio nacional son 4. Estas son las siguientes. A. Teoría inmigracionista, propuesta por el arqueólogo alemán Max Uhle. Fue el fundador de la arqueología científica en el Perú. Él consideraba que las culturas mochica y nazca, y con ellas la alta cultura peruana antigua, eran producto de un difusionismo proveniente de Centroamérica, exactamente de la cultura maya. Los fundamentos presentados en favor de esta hipótesis son varias. Estos son los puntos. Primer punto: las culturas de la costa peruana tienen más antigüedad que las culturas de la sierra o de los Andes. Segundo punto: las primeras altas culturas costeñas se superponen sobre los pueblos primitivos pescadores. Eso demostraría que su origen no estaría en estos pueblos incipientes o muy poco desarrollados, sino que habrían llegado de Centroamérica. Tercer punto: la influencia cultural centroamericana habría llegado por vías marítimas y terrestres, en forma directa e indirecta. Cuarto punto: la zona donde comenzó a desarrollarse la alta cultura fue la costa, generando las culturas mochica y nazca. Y como último punto, existe gran similitud cultural entre los antiguos peruanos y centroamericanos en diversos campos, como la arquitectura, la cerámica, etc. Esta teoría coincide con lo que sostenía el científico italiano Antonio Raimondi. Entonces, aquí es donde podemos ver el gráfico. B. Teoría autoctonista. Fue propuesta por el médico y arqueólogo peruano Julio César Tello Rojas. Fue el descubridor de la cultura chavín en el año 1919. Después de realizar varias excavaciones en distintos lugares del Perú, llegó a una conclusión opuesta a la de Max Uhle, la cual señala que la cultura peruana se formó en Chavín de Huántar, que recibió influencia a su vez de pobladores provenientes de la selva amazónica. Los logros culturales de Chavín, a orillas del río Marañón, se expandieron hacia todo el territorio andino. En la primera etapa de su propagación, mantuvieron casi en su totalidad sus características originarias. En una segunda etapa, a causa de la influencia del medio físico, estas características se modificaron. Julio César Tello presenta las siguientes pruebas para avalar esta teoría. Primer punto: los restos de Chavín aparecen dispersos de norte a sur y de oeste a oeste, dentro de toda el área andina. Segundo punto: existen senderos y caminos a través del vasto territorio andino, que son anteriores al dominio incaico. Las representaciones artísticas de serpientes, felinos y monos exóticos en la costa se aproximan a las creencias religiosas de los primitivos selváticos. Penúltimo punto: algunas plantas cultivadas en la sierra y la costa,
como la yuca, los frijoles y el maíz, son procedentes de la selva amazónica. Y como último fundamento de esta teoría, el mito cosmológico de los mellizos pertenece a la civilización de los Andes orientales. Se haya difundido desde la selva amazónica hasta el litoral pacífico. Letra C. Teoría hologenista. Fue propuesto por el conocido arqueólogo el doctor Luis Guillermo Lumbreras, superando el autoctonismo y el aloctonismo. Sostiene la hipótesis hologenista. Mediante esta hipótesis se señala que todos los factores internos y externos confluyen en los procesos de cambio, los que se presentan cuando el nivel de desarrollo histórico de los pueblos lo permite o en este caso requiere. De tal manera, pues las culturas habrían sido síntesis de factores externos, al mismo tiempo que habrían tenido logros internos, y todos estos dos factores influyentes posibilitarían la irradiación de culturas, si el momento histórico lo permite. Letra D. Teoría aloctonista. Fue propuesto por el distinguido arqueólogo peruano, el doctor Federico Kaufmann. Sostiene que el origen de la cultura peruana es alóctona, es decir, es foráneo. Por lo tanto, se opone a la teoría de Julio César Tello y comparte la misma idea del doctor Max Uhle. En un principio creyó que nuestra raíz cultural se encontraba en Centroamérica, pero posteriormente el doctor Kaufmann presentó una versión distinta, diciendo que el origen de la cultura se forja primero en Ecuador, con la cultura Valdivia, hace algo más de 5.000 años, y que de este sector se propagó hacia México y hacia nuestro territorio nacional. 3. La periodificación de las culturas pre-inca. 3.1. Concepto. Esta periodificación de las culturas andinas o altas culturas peruanas fue propuesto por el arqueólogo e historiador norteamericano y gran estudioso de la civilización andina prehispánica, John Rowe. Se interesó en las culturas peruanas. Es por ello que en el año 1962 Rowe definió el término cronología en dos fundamentos: horizontes e intermedios. Estos van a estar desplegados en la línea de tiempo de manera intercalada. Primero un horizonte, luego otro intermedio, nuevamente otro horizonte, nuevamente otro intermedio y por último el horizonte tardío. Ya eso lo vamos a ver en breves momentos. Pero, ¿qué es un horizonte y qué es un intermedio según el doctor John Rowe? Bueno, se le llama horizonte a aquellas etapas en las que las culturas andinas se desarrollaron y ejercieron una influencia sobre todo el territorio nacional, sobre todo el territorio peruano, mejor dicho. Mientras que el intermedio vendrían a ser etapas que se encuentran en medio de los horizontes, y el rasgo más importante es que éstas se desarrollaron a nivel local, no tuvieron una influencia en todo el territorio peruano. 3.2. Cronología. Como podemos ver en la línea de tiempo establecida por el arqueólogo John Rowe, esta se va a dividir en 5 periodos. El primero, el horizonte temprano, donde se van a desarrollar las culturas matrices, o también llamadas culturas madre. Tenemos el caso de Chavín y Paracas. El intermedio temprano es el segundo periodo. Es aquí donde se va a realizar o desarrollar las culturas locales como Nazca y Mochica.
El tercer periodo se hace llamar Horizonte Medio. En este proceso se va a desarrollar el primer imperio andino, llamado Huari, y a su vez también se desarrollaría la cultura tiahuanaca. Cuarto periodo, intermedio tardío. Es en este proceso en el cual se va a desarrollar, como vemos en la línea de tiempo, la cultura chimú, la cultura chincha, y también tenemos la cultura vicus. Y como quinto y último periodo de esta cronología o línea de tiempo tenemos al horizonte tardío, donde se va a forjar la máxima expresión cultural de nuestro territorio, conocido también como la síntesis cultural. Me refiero a la cultura inca. La interrogante sería la siguiente: ¿por qué se le dice síntesis cultural a los incas? Porque absorbieron la influencia de todas las culturas anteriores, en los periodos anteriores, de la cual se va a forjar una cultura a su máximo esplendor, que posteriormente los incas serían llamados el Imperio del Tahuantinsuyo. 4. Horizonte temprano. En este periodo se va a desarrollar las culturas tanto chavín como paracas, como lo habíamos señalado en el tercer punto. A. La cultura chavín. Cronología. Se desarrolló a partir del año 1200 a.C. Su origen se remonta a la tribu Arawak, de origen amazónico, los cuales migraron producto de la necesidad de la selva hacia la Sierra Central. Esta cultura se extendió hasta el año 300 a.C., cuando se produce la decadencia y la caída de la civilización chavín. Ubicación geográfica. Como podemos ver en el mapa, Chavín se desarrolló en la Sierra Norte. Fue considerada como la cultura matriz de los Andes centrales, la primera cultura o cultura madre. Su centro fue Huari, en lo que hoy en día es la región de Ancash. La capital de esta cultura sería Chavín de Huántar. Descubridor. Esta cultura fue descubierta y estudiada por el médico y arqueólogo, el doctor Julio César Tello Rojas, conocido también como el Charuco por sus colegas y compañeros y amigos, que significa, en castellano, sabio, hombre de alto nivel formativo. Aportes culturales de Chavín. Por ejemplo, en la arquitectura destacaron los edificios religiosos. Es el caso de la construcción llamada el Castillo, que pertenece al Templo Nuevo. También tenemos al Lanzón, el Lanzón que pertenece al Templo Viejo. Y por último tenemos las plazas hundidas, que tienen rasgos o características cuadrangulares y circulares. En el caso de la escultura, destaca el famoso lanzón monolítico. ¿Por qué se le dice monolítico? Porque está elaborado en una sola roca, que medía 4 metros con 60 centímetros y formaba parte de una de las columnas del Templo Viejo. Así es, se encuentra hasta hoy en día formando parte de una columna. También encontramos acá, en este caso, las cabezas clavas, que eran monolitos también, elaborados en una sola roca, y se encontraban o fueron halladas en la fachada del templo Chavín de Huántar. ¿Cuál era el objetivo de estas cabezas clavas? Atemorizar a los ejércitos enemigos o a las comunidades o pueblos enemigos de los Chavín, porque los rasgos que tienen estas cabezas son rasgos humanos, o sea, antropomorfos, y a la vez rasgos animales, zoomorfos.
con ojos desorbitados, lo cual causaba pánico a aquellos visitantes enemigos. También tenemos a la estela de Raimondi, que representa al dios Viracocha o Huiracocha, el dios universal. Hay que recordar algo muy importante, que Huiracocha es considerado como el dios de las 12 varas también. Ahora, en gran parte de las culturas que vamos a ir estudiando, vamos a ver la presencia de este personaje, ya que es el dios supremo, creador del universo de acuerdo a la mitología andina. Y por último tenemos al obelisco Tello, que también tiene representaciones antropomorfas, zoomorfas y fitomorfas. En el caso de la cerámica de Chavín, sus características fue monócroma. ¿Qué quiere decir? Que o bien sus cerámicas eran gris, o en este caso, de color pardo. La forma típica de su cerámica era globular, con asa, estribo y gruesa. La superficie de la cerámica está ornamentada con figuras, o en este caso, incisiones. La cultura Paracas. Cronología. Se desarrolló del año 700 a.C. hasta el año 300 a.C. Ubicación geográfica. Se ubicó en la península de Paracas, como lo podemos ver en el mapa, en el valle de Ica. Descubridor. Fue estudiado y descubierto por el arqueólogo y médico el doctor Julio César Tello en el año 1925. Periodos. Como podemos ver en la línea del tiempo, Paracas se divide en dos periodos: cavernas y Paracas necrópolis. Paracas cavernas va del año 700 al año 500 a.C., como lo podemos observar en la línea de tiempo. El principal centro de Paracas cavernas fue Media Luna y Calangó, mientras que Paracas necrópolis se desarrolló del año 500 hasta el año 300 a.C. Su principal centro de desarrollo se localizó en Topará y Pisco. Destacó en el caso del ámbito textil. Aportes culturales. Textilería. Fueron considerados como los mejores en el ámbito textil. Se distinguían por sus bellísimos y firmes colores, dibujos y los bordados con hilos multicolores, a lo cual llamamos polícromo, que representaban diseños geométricos y semi-miniaturistas. Es por ello que los Paracas fueron distinguidos y famosos por sus mantos funerarios. En la medicina sobresalió la cirugía, pues practicaron con extraordinaria habilidad trepanaciones craneanas con instrumentos líticos, o sea, con la manipulación de pequeñas y delicadas rocas. En este caso utilizaron la obsidiana para realizar las incisiones. Así también, de la misma manera, hicieron deformaciones craneanas con fines rituales políticos y sociales. La cerámica. En el caso de la cerámica, los Paracas aplicaron la técnica post-cocción. ¿Qué quiere decir eso? Que las figuras, los dibujos que realizaban en las grandes cerámicas eran recién aplicados después de haberse terminado su forma, su contextura de esta misma. Entonces los dibujos eran grabados. Y por último, la cerámica. La técnica que ellos aplicaron para su trabajo fue la postcocción. ¿Qué quiere decir eso? Que los dibujos o las figuras eran grabadas después de que ya se había ultimado todos los detalles para la forma, apariencia de este objeto. Y es así
así como terminamos con estas dos primeras culturas del horizonte temprano. Chicos, hasta acá culmina la clase. Espero que haya sido de su agrado y para la próxima semana vamos a continuar desarrollando las culturas peruanas o también llamadas culturas andinas del territorio nacional. Hasta luego.